El día de hoy nos vamos a dirigir al campo de concentración de Sachsenhausen, el cual se encuentra ubicado en la población de Oranienburg, en Brandenburgo, Alemania. Este se encuentra a aproximadamente 40 minutos de Berlín, que es la capital. Este campo fue construido en 1936 para confinar a diferentes opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra y testigos de Jehová. Para poder llegar a este poblado, nosotros nos fuimos en metro, ya que este llegaba hasta el pequeño pueblo de Oranienburg. Así que después de llegar a la estación, tienes que caminar como unos 20 minutos aproximadamente entre las diferentes casas y los edificios para poder llegar a la zona donde se encuentra el campo de concentración. Ese mismo recorrido que vas realizando para llegar al campo es el que realizaban los prisioneros al momento que llegaban y eran trasladados al campo. La verdad es que conforme te vas acercando al campo se empieza a sentir cada vez un poco más esta vibra como triste. Les recomiendo ampliamente que si quieren visitar uno de los diferentes campos de concentración que existen en Alemania, tomen un tour con una persona que hable español en este caso, ya que estas personas están preparadas y saben bastantes cosas que te van a ir entendiendo poco a poco la historia del lugar y asimismo pueden ir resolviendo todas las dudas que vayas teniendo. Este campo de concentración estuvo operando desde 1936 hasta 1945 y a lo largo de todos esos años albergó al menos 200,000 prisioneros, de los cuales más de 30,000 murieron dentro del campo. Lo primero que ves cuando estás llegando al campo es este edificio que podemos ver. Este actualmente es la Oficina de Administración Tributaria de Oranienburg. Sin embargo, en su tiempo, el guía nos explicó que se trataba de la oficina principal, por decirlo así, de los soldados que estaban a cargo del campo de concentración. Aquí podemos ver una casita. En estas casitas vivían todos los policías, los soldados que estaban a cargo del campo de concentración junto con sus familias. Aquí en esta toma podemos ver más casitas, todas esas en su tiempo estaban llenas de familias de soldados completas y lo más tenebroso de esto, por decirlo así, es que ellos vivían su vida normal a solo unos cuantos metros de un lugar donde las personas estaban sufriendo constantemente todos los días. Caminamos un poco más y pasamos por estos muros que son los que dividen donde ya comienza el campo de concentración. Te dan un pequeño folleto, hay en diferentes idiomas, obviamente lo agarramos en español y comenzamos a investigar el campo. Al entrar lo primero que encuentras es este mapa en el que se explica que el campo tiene forma de triángulo. El propósito de que el campo tuviera esta forma era que se podía vigilar de mejor manera a los prisioneros, ya que tenían una torre de vigilancia en cada uno de los puntos del triángulo, haciendo que en ninguna parte pudieran esconderse fácilmente. Seguimos caminando y llegamos a este edificio que podemos ver tiene arriba un reloj. La hora que marca el reloj de la torre principal es la hora justa en la que llegaron los soldados soviéticos y liberaron el campo en 1945. Igualmente, justo abajo de este reloj en la puerta principal podemos ver una frase Arbeit macht frei, que significa el trabajo te hace libre, y era una frase que comúnmente se encontraba en los campos de concentración nazis. Esta puerta principal era lo primero que veían los prisioneros cuando eran condenados y llegaban al campo de concentración. Aquí se les despojaba de sus pertenencias y se les daba un uniforme y un número que iba a ser su nueva identidad. Esta puerta de entrada se le conoce como la Torre A de vigilancia. En esta parte se llevaba a cabo una buena parte de la vigilancia a los prisioneros dentro del campo y por donde ellos entraban, allí se encontraban soldados nazis con ametralladoras cuya vista alcanzaba todo el espacio que ocupa el campo. Igualmente, justo enfrente de esta torre se encuentra la explanada, donde todas las mañanas a las 5 de la mañana los prisioneros tenían que estar formados y listos para comenzar el día. Sin importar cómo estuviera el clima, no había excepciones. Los prisioneros tenían que estar ahí a las 5 en punto de la mañana y a veces llegaban a quedarse hasta horas. En toda la orilla del campo podemos ver esta zona con piedras y unos picos.
era la que se conoce como la zona neutral, como podemos ver en este letrero. Al momento que un prisionero se parara sobre esas piedras, significa que le iban a disparar inmediatamente. Suponiendo que ello lograra evadir disparos, aún así había picos para que ellos no pudieran escaparse. Después de esto pasamos a la zona donde estaban los barracones. Originalmente había bastantes, pero actualmente solamente se pueden ver 2 de ellos. Aún así, todas estas zonas que podemos ver con piedras eran las zonas donde se encontraban estos edificios. Antes de entrar a los barracones, decidimos pasar al edificio que se encontraba justo enfrente. En esta zona se encuentran las conocidas celdas de castigo. En esta parte era donde se encerraban a los presos preventivos, sobre todo a los que eran opositores del régimen nacional socialista, políticos de otros países ocupados y altos cargos del régimen nazi que habían sido condenados. De aquí eran conducidos o a Berlín o a la sala donde se tomaban las declaraciones para ser interrogados. Igualmente en estas celdas de castigo era común que se aplicasen diferentes torturas sobre los prisioneros. Como pueden ver, el espacio en la celda era exageradamente reducido e incluso algunas de las torturas conllevaban taparles la ventana completamente. Aquí se ve todavía un poco de luz para que los turistas puedan distinguir bien dentro de la habitación, pero originalmente los dejaban completamente a oscuras. Todo esto con el propósito de que ellos perdieran la noción del tiempo y llegaran a caer en la locura. A un lado de este edificio podemos encontrar otros distintos aparatos de tortura, pero la verdad es que es demasiado triste solamente el pensar cómo estos fueron utilizados, y la verdad es que justamente en esta zona es donde comienzas a sentir como una tristeza en el aire, se empieza a sentir un ambiente bastante pesado. Ahora sí pasamos a los barracones donde vivían los prisioneros. Estos eran hechos completamente de madera. Después de que el campo se volviera un museo, aún existían varios seguidores nazis y algunos de estos se metieron al museo y lo prendieron fuego. Es por eso que en varias partes de estos barracones se puede ver que está bastante deteriorado o incluso quemado. Antes de pasar a los dormitorios podemos ver que aquí había una cama aislada. A lo que nos explicó el guía era que en cada barracón asignaban a un prisionero que sería como el jefe, por decirlo así, y uno de los beneficios que tenía ese jefe era su propia cama, lo cual era más que un lujo para los prisioneros que se encontraban aquí. Los dormitorios de los prisioneros en general, como podemos ver, están conformados por diferentes literas. Sin embargo, conforme se fueron uniendo cada vez más prisioneros, estas eran insuficientes. Aún así, los prisioneros se veían obligados a dormir de a 2 o 3 personas por cama, o incluso algunos terminaban durmiendo en el suelo. Después de ver los dormitorios, pasamos a lo que era el comedor. Como ya se sabe, en estos campos existían pésimas condiciones. Por ejemplo, en las mañanas y en las noches, lo único que podían ingerir los prisioneros era un pequeño sustituto de café con un pedazo de pan duro y rancio, o hasta con moho incluso. Justo junto al comedor encontramos lo que viene siendo el área de los sanitarios. Estaban uno justo pegado al lado del otro. No existía lo que viene siendo la privacidad. Y junto a esta área de los sanitarios estaba el área donde se bañaban los prisioneros, la cual, hiciera calor o frío, el agua siempre estaba fría. Después de pasar por el barracón, pasamos a lo que viene siendo un museo que se encuentra citado un poco más adelante. En este podemos ver diferentes objetos de la época, así como otros diferentes aparatos de tortura que se llegaron a utilizar. E incluso se encuentra exhibida la típica pijama de rayas que hemos visto en tantas películas, junto con fotos reales del campo en la época en la que este todavía alojaba prisioneros. Justo al fondo del campo podemos ver este obelisco que mide aproximadamente 40 metros de altura y en su punta tiene 18 triángulos de color naranja. Según a lo que nos contó el guía, estos triángulos representan las diferentes nacionalidades de todas las personas que murieron en este campo de concentración. Después de pasar por este obelisco, nos dirigimos a la parte derecha del campo de concentración y nos encontramos con esta zona, el cual es conocido como la zona de fusilamiento,
Creo que está de más explicar qué era lo que pasaba aquí mismo. Justo detrás de esta zona de fusilamiento se encuentra lo que es conocido como la Estación Z, y era la zona que los prisioneros más temían. En esta zona es donde se encuentran los hornos crematorios. Según lo que nos contó el guía, el campo de Sachsenhausen era originalmente un campo de confinamiento, más que de aniquilación. Sin embargo, las cosas cambiaron después de un conflicto bélico en 1939. Comenzaron a llegar más prisioneros de guerra y opositores del régimen. Ya no había espacio suficiente en el campo, y es por eso que decidieron comenzar con estas atrocidades. Igualmente, en esta estación Z se encuentra un monumento a las víctimas, en el cual mucha gente dejaba flores e incluso piedras encima del monumento. Por eso mismo, el guía nos explicó que la forma en la que los judíos muestran respeto a sus muertos es dejar piedras, así como nosotros lo hacemos con las flores. Justo después de la estación Z caminas un poco más y llegas a los que eran conocidos como los barracones de enfermería. Se sabe que en este campo se realizaban diferentes peligrosos experimentos médicos a los diferentes prisioneros, y estos se realizaban en estos barracones, desde esterilizar de forma forzosa hasta utilizar diferentes medicamentos para ver qué tipo de reacciones podía sufrir una persona después de tales sustancias. Y justo aquí es donde termina nuestra visita al campo de concentración Sachsenhausen. La verdad es que después de esta visita, aunque ya hayas salido y te dirijas a otro lugar, no puedes dejar de pensar en la dura historia que tuvo lugar en este recinto. Solo imaginarte los crueles experimentos o torturas que se llevaron a cabo aquí. Y la verdad es que parece algo impensable. Constantemente se puede sentir una vibra como de tristeza, de soledad, y te deja pensando en muchas cosas después de salir. La verdad es una visita que recomiendo hacer en caso de que vayan a Berlín, pero sí hay que ir con la idea de tener mucho respeto, de que es un lugar en el que pasaron cosas muy feas, muy fuertes, y debemos de conmemorar en todo momento a las personas que tuvieron que pasar por un duro momento en este lugar. Asimismo, es un lugar que forma parte de la historia de la humanidad, de Alemania y de Berlín en particular. En caso de que ya hayan visitado este lugar, los invito a ponerme en los comentarios cómo fue su experiencia, qué tipo de sensaciones pudieron vivir ustedes aquí. Igualmente, muchas gracias por ver un video más y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.